Para mí, en primer lugar, analizar un film significa intentar comprender cómo he comprendido lo que he comprendido. El film, las películas que me gustan, que son las únicas, yo creo, de las que merece la pena que hable o por las que me suelo interesar, me tocan en algún punto, en algún momento, y cuando termina la película siempre me hago la pregunta de qué es lo que me ha pasado y cuáles han sido las causas de eso que me ha pasado. Esa revelación que puede ser a veces intelectual, que otras veces más sensorial, ¿dónde está eso que me llama la atención, ¿no? Y esa pregunta, responderme esa pregunta a mí, me da la impresión que quizás puede ser interesante también para otra gente, ¿eh? Porque todos hemos preguntado en la escuela de una película a unos amigos, ¿qué tal la película? Y dice, muy bien, me gusta, me gusta. Pero yo siempre he pensado que eso no era suficiente. Que hay muchas cosas que pueden ser además placenteras, interesantes, y contra esa especie de lugar común que suele decir que analizar las cosas es matar su vida y su gracia, yo creo que es exactamente todo lo contrario. A mí personalmente debo reconocer que la tarea esta de comprender cómo comprendo me da un extraordinario placer, es decir, y luego cuando vuelvo a ver esa película la veo con otros ojos. Es decir, construirme una nueva mirada sobre esa película sabiendo por qué me ha impactado, o me ha interesado, o he encontrado elementos que me interesaría poder compartir con otros. Yo creo que las películas son prototipos únicos, todas las películas, incluso las construidas en el sistema de estudios, la magia del sistema de estudios de la gran época del cine clásico. Quizás ahora en las plataformas pase algo parecido, pero conozco menos de eso, entonces no quisiera pontificar sobre algo que no conozco del todo. Trabajan con un material que es al mismo tiempo réplicas permanentes de cosas preestablecidas, pero al mismo tiempo, y eso es lo que hizo el genio de Hollywood en su momento, termina siendo películas que tienen que batirse el cobre individualmente con el público y al que le plantean siempre cosas nuevas, ¿no? El ejemplo del cine clásico americano yo creo que me permite entender bien esta idea. La idea de son siempre prototipos, están hechas en cadena, pero cada película es una diferente, con elementos comunes con otras, ¿eh? Entonces, en ese sentido, yo creo que si un buen analista no puede, como las películas son distintas, requieren preguntas distintas. Algunas son comunes, pero otras son precisamente las que le dan esa especificidad, esa singularidad, es lo que las extrae de esa gran corriente de películas hechas a priori, parece que a troquel, pero y a eso probablemente sea lo que llamemos arte, a esa excepcionalidad que aparece en algunas de estas obras. Pues significa lo mismo que hacer ver es una frase que yo he tomado. Yo durante mucho tiempo sabía que no era mía la frase, yo iba diciendo por ahí y siempre decía, esto no se me ha ocurrido a mí, lo he leído en un sitio, pero no me acuerdo de dónde lo he leído. Y ahora hace poco sí lo encontré revisando lecturas. Es Joseph Conrad, en el prólogo de una novela, que yo leo muchas novelas, que se llama El negro del Narciso, escrito en 1897. Conrad es uno de los grandes escritores ingleses del paso del siglo XIX al XX. Y Conrad dice que su trabajo como escritor es hacer ver. Dice, solo con palabras, dice, claro, nosotros que trabajamos con imágenes y sonidos, los cineastas hacen ver con imágenes y con sonidos. Entonces, ¿hacer ver qué? Pues hacer ver lo que el común de los mortales, entre los que me cuento, no hubiera sido capaz de ver si no me lo hubiera mostrado esa película, ese artista. O sea, el artista es ese, el que tiene esa capacidad de ponernos delante de cosas que si no, no hubiéramos visto nunca. O, todavía mejor, para ponernos un poco brechtianos, cada uno viene de la tradición que viene, para hacernos ver eso que hay mucha gente que no quiere que veamos. O sea, el arte verdadero tiene que ver con la revelación. Brecht lo decía de una manera más baja, como le gustaba a él, ¿no? Que decía, con sacar
lo que está escondido debajo de la tierra. No nos fiemos de las apariencias. Brecht era muy desconfiado. Con la historia de la humanidad nos enseña a ser desconfiados. Para mí un artista es eso, el que me dice, caramba, Santos, no te enteras de nada. O sea, gracias a esto que tienes, a este cuadro, esta música, esta novela, esta película, dice, jo, ¿cómo no podía pensar que las cosas eran así? Eso para mí quiere decir eso. Por una parte admiro muchísimo los sistemas, tengo la cabeza bastante bien ordenada, pero creo que un analista tiene que tener un punto también de capacidad de improvisación, porque si no los análisis repiten mecánicamente, tú te aprendes un formulario y lo recitas, pues está bien, la tabla de multiplicar siempre igual y siempre idéntica a sí mismo, pero las películas, las novelas, los poemas, las canciones, los programas de televisión no son todos iguales. O sea, incluso en el mismo programa hecho bajo el mismo patrón salen cosas, salen sorpresas, ¿no? Entonces, alguien que está atento a esas variaciones, que es capaz de hacer conexiones entre cosas diferentes, aproxima cosas que aparentemente otros no han visto que tienen relación y ayudan a otros a ver relaciones que no existen. Eso es ser un analista de verdad. A veces asistes a análisis, o pretendidos análisis, que es una especie de repetición escolar de lo que ya he visto cuando he visto la película, que simplemente me repite lo que todos hemos visto. Eso no es ni un análisis ni es nada, o sea, eso ni siquiera una descripción, porque la imagen es siempre más rica que lo que decimos cuando hablamos de ella, o sea que para ese viaje no hace falta alforjas. Entonces tenemos que dar algo, porque nosotros somos en cierta medida mediadores también, ¿no? Tenemos, si algo sabemos hacer, o deberíamos saber hacer, ¿no? Por eso nos pagan, es ser capaces de ayudar a abrir los ojos a la gente que nos rodea, ¿no? Y esto no tiene ningún mérito, simplemente pues que unos se dedican a eso y otros se dedican a otras cosas, ¿no? Esto que voy a decir ahora me afecta solo a mí, en el sentido de que yo vengo de una tradición que no distingue, que es la tradición de la semiótica estructural de impronta greimmasiana, con muy mala fama en nuestro país, sobre todo por la gente que no la conoce, que eso suele ser lo normal, que sostiene que realmente el análisis de eso que llamamos textos, a mí no me gusta, yo antes usaba mucho la palabra texto, ahora ya casi no uso, digo películas y me quedo más tranquilo, ¿no? Que el análisis de los textos es exactamente, o responde a los mismos principios que el análisis que guía nuestro comportamiento en la vida. Es decir, una de las nociones fundamentales del pensamiento de Greimmars es la noción de mundo natural. Es la gran macrosemiótica del mundo natural y luego está la macrosemiótica de los textos fabricados. Y la gran tesis, de la que yo estoy convencido, es que el instrumental para moverse en uno y en otro es el mismo. Es decir, que por eso Greimmars ponía un énfasis en Estado de Hoy siempre en la dimensión ética del análisis y del estudio. O sea, es que tampoco está de moda ahora, pero que yo creo que tenemos que insistir, o sea, porque no vale estos discursos ahora sobre denunciemos las fake news. Hay que antes. Eso tiene que estar, digamos, en el... ¿Cómo se diría? Por utilizar vieja terminología militante de la época de los años 60, en el puesto de mando, ¿no? ¿Qué está en el puesto? En el puesto de mando tiene que estar la ética. Si todo lo demás no sirve para mucho, sino, yo creo.